Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Ecos del Magisterio, el programa institucional de la Comunidad Educativa del Norte de Santander. Ya está en sus WhatsApps, en el WhatsApp de los delegados oficiales y delegadas oficiales de Asinor, el enlace para que puedan entrar a nuestra transmisión en vivo, esta que se origina desde las instalaciones de Radio Digital en el sexto nivel de la sede administrativa de Asinor. En la mañana de hoy, con toda la información institucional en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Este año, 68 años, haciendo que la unidad sea nuestra fortaleza. Para la mañana del día de hoy, esperamos contar con el acostumbrado informe de Leonardo Sánchez, presidente de Asinor, y todo lo que aconteció en la toma a la fiduprevisora del pasado 30 de abril. El día jueves estuvieron allí desde diferentes puntos de la región del norte de Santander, los representantes por provincias, delegados y delegadas que se quisieron vincular a esta actividad. ¿Cuáles son las conclusiones de esta reunión con los representantes de fiduprevisora? Más adelante entonces estará Leonardo dando este informe. Acompañaron también esta toma secretario de Salud Arturo Solano y el secretario jurídico Jairo Enrique Orozco. En la mañana de hoy también esperamos contar con Marisol Gamboa Peña, Fernando Rincón y Juan Pablo Martínez, directivos que están vinculadísimos con las intervenciones para el día de hoy en esta emisión. Hay una nota muy especial sobre la educación y las herramientas que se han generado desde la Internacional de la Educación en apoyo con la UNESCO para hablar de cómo los maestros y maestras somos el corazón para la educación en medio de lo que se avecina por el cambio climático. Dos situaciones importantes para la educación en el mundo, para la educación en cada uno de nuestra región, de nuestros rincones en Colombia. En algunos otros editoriales o transmisiones anteriores lo hemos destacado, es la tasa de natalidad que sigue decreciendo y como cada vez llegan menos niños a las instituciones educativas. La oportunidad que tienen ahora los seres humanos de decir no voy a procrear, no voy a reproducirme, y eso cómo incidiría en la educación, ¿verdad? También este tema del cambio climático, cómo afecta a los estudiantes, cómo ha afectado a la educación y las herramientas que se han generado desde la UNESCO. Hay una nota muy especial dirigida a maestros y maestras en el mundo y la oportunidad de que haya políticas públicas para que esto se trate, para que haya inclusión, para que los currículos sean tratados con especial énfasis esto del cambio climático, para que sean políticas estatales. También tenemos en el editorial al politólogo y mentor de muchos maestros y maestras, Álvaro Villarraga, a quien hemos invitado para que diserte un poco sobre lo que es en el programa de gobierno del candidato Iván Cepeda. Hacen posible esta transmisión acá desde Radio Digital, Harold Farías en la asistencia y en los 1160 AM José Ramírez. Importante, compañeros y compañeras, hagan difusión del enlace, vayan al Facebook, sintonicen Asinor y ahí estamos en la historia. Ustedes da clic para que puedan entrar al en vivo que se está haciendo en este momento. Bienvenidos a Ecos del Magisterio y entonces los dejo con el editorial. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Un saludo muy especial para Asinor, para su programa Ecos del Magisterio, para su dirigente Yolima Rodríguez. Un gran gusto poder volverlos a acompañar y ese trabajo maravilloso pedagógico de pedagogía política y social en un momento tan importante para el país. Y para todos los directivos y mujeres y hombres integrantes de Asinor, un gusto poder conversar en este editorial, en tanto asistimos sin retórica y exageración a un momento histórico e incluso a un periodo histórico para Colombia que se inició con el actual gobierno de Gustavo Petro. Primera vez un gobierno de izquierda con una coalición amplia, avanzando en algunas reformas, y ahora el desafío de que podamos volver a elegir un gobierno progresista en las nuevas circunstancias del momento actual. Vamos a conversar unos 5 o 6 puntos muy en concreto
cierto énfasis en cómo está el panorama político, en la campaña de Iván Cepeda ha ido al hueso, hay referencias directas a su programa, eh, la propuesta de acuerdo nacional sobresale y la posibilidad de ganar en primera vuelta. En primer lugar, un argumento no de coyuntura o de coyuntura histórica, es decir, del último periodo. Vale la pena no para extenderme en consideraciones históricas, sino desde un punto analítico. Podemos decir que la sociedad colombiana está teniendo una evolución, un cambio progresivo que está rompiendo aguas. Venimos de décadas de gobiernos de élite neoliberales, herencias de un bipartidismo muy excluyente, regímenes muy autoritarios, altos niveles de violación a los derechos humanos, conflicto armado, dificultades para consolidar la paz. Y los gobiernos en general desde los años 90 hasta el año 2022 han sido gobiernos de las élites tradicionales. Casi confusión entre liberalismo y conservatismo en el sentido de coincidiendo con el consenso de Washington, profundamente afectando negativamente a la economía nacional, la manufactura, la pequeña, la mediana, llevando a leyes como la 50 y la 60 un deterioro bárbaro de las condiciones de trabajo, lejos del trabajo decente, del trabajo digno. Nada de reforma agraria se perdió en la agenda nacional. Eso trae su inercia. Ese es el mandato, digamos, del bloque de poder hegemónico. Pero se empieza a producir una ruptura, especialmente en 2018. Se anuncia esa ruptura. Cuando estuvo muy cerca de ganar la presidencia, Gustavo Petro con la Colombia Humana y con otra serie de apoyos políticos y sociales de vertientes de izquierda, de vertientes independientes, de sectores sociales. Recordemos que hubo incluso una controversia porque Iván Duque gana al final con fuerte respaldo de la ñeñe política, es decir, dinero de la mafia y de narcotráfico comprobados en Cesar, La Guajira, Santander, en investigación que nunca prosperó a instancias de la Fiscalía y de la justicia colombiana. Pero en 2022 es cuando ya se da una inflexión histórica, el primer gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que tiene muchas virtudes y logros, desde luego puede tener ausencias, defectos. Petro es un ser humano con una estatura de simpatía arraigada en la población colombiana enorme. También de pronto con su modo de ser, expresiones un poco de caudillo y a veces también algo de pugnacidad, etcétera. Pero lo fundamental del gobierno Petro es que abre un compás de parar el modelo neoliberal y empezar a hacer acciones de redistribución. Aumento del salario real, el concepto de salario vital, la reforma tributaria progresiva, la reforma laboral, que aún falta una parte en derechos colectivos, la propuesta que no logró aprobarse finalmente por la fuerte resistencia de las élites de la reforma a la salud, etc. En razón del balance del gobierno, esos vaticinios de que el país entraba en crisis, nos volvíamos Venezuela, nos volvíamos Nicaragua, Cuba, la economía fracasaba, etcétera. Nada de eso ha pasado. Hay sostenibilidad macroeconómica, desarrollo de todos los sectores y un cambio muy lógico. Se desestimula en cierto grado el extractivismo petrolero y carbonero y cobran fuerza sectores agropecuarios, manufactureros, el turismo. Y esto lo demuestran las cifras. Le falta más capacidad de ejecución al gobierno, viene aprendiendo, pero es sano el manejo económico en general, monetario. Hay cierto nivel de resistencia que le han bloqueado los presupuestos al gobierno y hay una enorme oposición de las élites y buscan frenar este gobierno de cambio para que haya otro gobierno de cambio, inclusive con un discurso que se cae de peso y pierde audiencia porque no tiene sentido de realidad, decir que el país está
en una crisis, en el fracaso, etcétera. Por supuesto, continúan problemáticas de violencia, más allá del importante acuerdo por las FARC y niveles de implementación que este gobierno los ha llevado a nuevos desarrollos. Persisten disidencias de ese proceso de paz, persisten estructuras narcoparamilitares, persisten las economías ilegales, siendo un gran desafío, que lo ha sido para este gobierno, que aunque logra algunos avances, es un tema de bastante fondo estructural, de carácter transnacional y un reto para el nuevo gobierno. El segundo argumento es que a veces se hace una caricatura diciendo el país está polarizado en dos bloques. No es cierto, no es cierto. Además, ¿qué es la polarización? No necesariamente hay polarizaciones negativas, porque si parte de la sociedad está por un proyecto y parte de la sociedad está por otro proyecto, eso es absolutamente legítimo, normal en las sociedades. Claro, de pronto se está usando un concepto de polarización asociado al sectarismo, a una radicalidad no justificada, etcétera. Eso puede ser válido, pero en particular no es esa la apuesta de los sectores alternativos y de una gama de vertientes que proceden o que son de las izquierdas colombianas. Lejos de ser polarizante, esa unión de muchas agrupaciones desde el 2022 a nombre del pacto histórico, esas vertientes que se unen a nombre de unitarios, esas vertientes que se desprenden de los partidos tradicionales con distintas denominaciones para aproximarse a esa convergencia por el cambio, no es un factor polarizante negativo, es un factor, al decir de Antonio Gramsci, de un bloque histórico, un bloque político y cultural, un bloque programático, un bloque de alternativa frente al neoliberalismo, frente a la resistencia a la violencia, frente a la exclusión, frente a la hegemonía del mercado, llamando a restituir desde el Estado un estado de bienestar y un programa de transformaciones democráticas. Por eso es injusto decir que Iván Cepeda y del CUE, que el pacto histórico y sus aliados, hoy denominados Alianza por la Vida, son o somos factor polarizante. Al contrario, ese gran esfuerzo es un gran esfuerzo convocante y lo debe ser. De no serlo sería un grave error, porque se necesita es sumar una mayoría de la población colombiana para que respalde un triunfo electoral presidencial, para que respalde la inclusión de mayor número de bancadas progresistas en el Congreso, para que llegue en mayor número a los gobiernos territoriales. Claro, ha habido, sí, posiciones muy polarizantes, especialmente desde la extrema derecha, inclusive algunas violentas, algunos que llaman a estripar la izquierda, algunos que llaman a la alternativa democrática como si fuera el enemigo, Iván Cepeda el enemigo. Eso sí es polarizante. Pero fíjense que incluso la coyuntura es compleja y las propias derechas en ese panorama y en esa fuerza inusitada que viene cobrando la campaña de Iván Cepeda y del CUE, hacen también sus maniobras. La consulta que gana Palomana Valencia es una unión de fracciones de extrema derecha, incluyendo el propio Centro Democrático, con fracciones de derecha que están por el modelo neoliberal, pero no necesariamente son las más radicales o polarizantes en el discurso de paz, por ejemplo, o en el sectarismo y el ataque a las vertientes alternativas y de izquierda. Fíjense que hay cierto reacomodo. En resumen, estamos en coyuntura ya política y electoral ante tres alternativas, pero esas tres alternativas representan dos tendencias históricas. Una alternativa es la tendencia histórica, liderada por Iván Cepeda y del CUE, el pacto histórico y todos sus aliados con la denominación Alianza por la Vida, que está proponiendo un segundo gobierno que avance en nuevas reformas, reformas sociales, reformas políticas, reformas en defensa de lo ambiental, reformas afirmando la soberanía que ahora es elemento importante. Y en el otro bloque de las derechas y las extremas derechas están dos candidaturas y en ambas la hegemonía la tienen posturas de extrema derecha.
está Paloma Valencia lejos de representar una alternativa moderada de de derecha, cuando está directamente auspiciada por el expresidente Álvaro Uribe, con toda esa línea de extremo radicalismo y con todas esas graves consecuencias en derechos humanos, también en economía con el neoliberalismo, etc. Y por supuesto está de la Espriella con un discurso abiertamente de visos profascistas, de ataques a cualquier tipo de expresión alternativa, como es bien conocido. En ese sentido, un tercer argumento es que tengamos en cuenta la falsedad que se ha hecho, esto ya ha perdido muchísimo peso, tratando de mostrar a Iván Cepeda como un radical o como un comunista en el sentido negativo, porque todo el mundo tiene derecho a optar por la opción política que se quiera. Iván Cepeda es, desde joven, un intelectual, fue un docente, es filósofo, tiene posgrados. Desde los años 90, cuando vino toda esa crisis del socialismo y todo eso, él se retira, muy joven había sido de la Juventud Comunista, y él entra en esas olas convergentes de una izquierda más civilista, de una izquierda más amplia. Él estuvo en la Alianza Democrática, él estuvo acompañando las actividades que hicimos en la Sociedad Antonio Gramsci. Él estuvo con las reformulaciones en política hacia versiones más amplias. Él expresa lo que en las últimas décadas se ha venido dando en la izquierda colombiana, latinoamericana, caribeña y en otros continentes. Ya no estamos en los años 60, 70 ni 80. A partir de las crisis de los 90, en las décadas posteriores, tenemos unos bloques muy unitarios de izquierdas diversas que se entienden con plataformas muy incluyentes. El nuevo Frente Popular que ganó las elecciones en Francia, las últimas elecciones. El caso en México de Morena, el caso del PT, el Partido de los Trabajadores, que agrupa todas las vertientes de izquierdas en general en Brasil. En Colombia se han venido dando esas congregaciones diversas, múltiples, ya no esos sectarismos de décadas anteriores. Iván Cepeda representa eso. Viene el polo y el polo con Colombia Humana, el polo también con otras vertientes de partidos importantes de muchas denominaciones. Construimos la coalición Pacto Histórico y ahora estamos ampliando la coalición Alianza por la Vida. Es una izquierda civilista con plataformas de reformas, con argumentos, con apuestas de acumular fuerza política y social, por supuesto con una gran movilización, apelando a la ciudadanía y no apelando a la violencia. Este argumento se ha venido perdiendo altísimo, digamos, de formar y tratar de mostrar unos perfiles que no lo son. Y ahí viene de las entrañas de ese portentoso movimiento indígena alternativo, de sus mingas, de sus reivindicaciones históricas y actuales, por sus territorios, por la tierra, por la cultura, por sus lenguas, por sus planes de vida, por su justicia propia. Y en ese sentido también Iván y Aida son víctimas y han sido víctimas de estas circunstancias tan difíciles en Colombia. Otro elemento, un cuarto elemento a destacar con mucha fuerza es el programático. Estamos bajo un programa que en sus ejes centrales retoma el programa que hicimos como Coalición Pacto Histórico y que se adaptó como programa de gobierno del presidente Petro. Desde luego, como lo ha dicho Iván Cepeda, es un programa que tiene actualizaciones, desarrollos. Son 4 sus ejes y una propuesta estratégica. El primer eje es el tema de equidad, el tema de inclusión social, el tema de las reformas sociales, el tema de la revolución agraria. Y no las menciono en detalle, pero hay una serie de reformas en lo laboral a completar, en la salud, etc. Un segundo eje programático es el tema de la política, la reforma en el sistema político y el sistema electoral que quedamos debiendo
del acuerdo de paz final con las FARC en el 2016. En este segundo eje habla Iván Cepeda de una revolución ética que es muy importante, de la lucha a fondo contra todas las estructuras de corrupción que están afectando fuertemente al Estado y al propio gobierno. Una ruptura a fondo desde una experiencia y una actitud que nadie puede negar, proba, ética y transparente que ha tenido Iván. Un tercer eje es el ambiental frente a la crisis climática, frente a la transición energética, frente a la defensa de la naturaleza, los territorios, el agua, el medio ambiente. Un cuarto eje es en el programa La Paz, una revisión de la paz total, mejorarla en su formulación que es muy débil, hacerla más coherente en sus estrategias, llevar a efectos y a consecuencias reales las posibilidades de resolver definitivamente las expresiones del conflicto armado y de las violencias generadas por redes mafiosas y redes de economías ilegales. Desde luego es un compromiso que lo es con incidencias de acuerdos transnacionales, derrotando la política equivocada de Estados Unidos que ha predominado, etcétera, pero es un gran reto. Desde luego el tema de seguridad, el tema de derechos humanos asociados a este cuarto eje. Y una propuesta política estratégica de mucha importancia. Se llama a un acuerdo nacional por la equidad, por la paz, por la democracia, por la defensa del ambiente. Ese acuerdo nacional está abierto a toda la sociedad, a todas las expresiones políticas, pero desde luego no para negar el acuerdo programático desde el progresismo, sino para conseguir todas las alianzas y consensos posibles para su aplicación. Inclusive por la vía de ser razonables y ver que estas reformas le sirven al conjunto del país, incluso al conjunto de la economía, bajo un nuevo modelo más incluyente. Terminemos diciendo, hay las condiciones para ganar en primera vuelta. No es triunfalismo, no es exageración. En todas las encuestas no solamente se viene ganando, sino que hay una tendencia al alza. Estamos a solo 6 puntos. Además, hay una base popular. La cultura política ciudadana muestra avances de las posiciones alternativas y de izquierda. Eso lo están demostrando en los últimos 10 años las encuestas. Se están debilitando las posturas de defensa del statu quo y defensoras de lo establecido en el sentido neoliberal, en el sentido de la violencia, en el sentido de lo regresivo. En primera vuelta están divididas las dos candidaturas de extrema derecha y derecha, de la Espriella y de Paloma Valencia, y esto mismo permite en un sentido práctico que con una votación importante, desde luego creciendo y consiguiendo muchos indecisos, muchos que no votan, que no tienen credibilidad en general por el Estado, muchos que no conocen el real perfil de Iván y la real generosidad y acierto de la apuesta programática y de la propuesta que venimos haciendo en general como Alianza por la Vida, e incluso, como lo ha dicho recientemente Iván Cepeda, los sectores medios y muchos se han advertido. Están llegando los verdes, están llegando los liberales, están llegando todas las vertientes de izquierda, están llegando algunos sectores de la U, algunos sectores del Partido Conservador, pero lo más importante, están llegando nuevas ciudadanías, están llegando jóvenes, los que por primera vez votan. De manera que con optimismo, con realismo, todo el esfuerzo por ganar en primera vuelta. De no lograrlo, el reto por ganarlo en el segundo. Y en general, poder tener un segundo gobierno por el cambio democrática, progresista y social y ambiental en nuestra Colombia. Muchas gracias. Alvarito, muchas gracias. Bueno, querida Yolima. Usted como siempre apoyando nuestro programa y agradecemos estas claridades que tanto le hacen falta a la ciudadanía en común y especialmente al magisterio norte santanderiano. Gracias, Alvarito.